Bien, señores, vamos a continuar ahora con los comentarios y voy a seguir yo, Jonathan Cabrera. Y miren, ahora mismo nos encontramos en una situación compleja en el mundo, Europa en guerra. Y yo voy a tratar, porque he estudiado el caso y de verdad que me gustaría ser lo más objetivo posible, porque he llegado al punto de que que no leo ningún periódico de Occidente o europeo ni norteamericano, ni leo ningún periódico ruso o vinculado a la órbita rusa, para yo poder tener información que pueda ser objetiva sobre el tema. Miren, la guerra de Rusia, entre los temas que hay de por medio, que pueden ser multivariables las motivaciones, existe uno que fue documentado y a partir de una tesis de un geógrafo inglés que se llamó Hartford McKinley. Hartford McKinley. Este geógrafo él desarrolló la teoría del Heartland, la teoría del Heartland. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, él decía que y aquí van a entender por qué razón Putin decide invadir Ucrania. Él decía que quien tenía el control del Heartland iba a tener el control del mundo. ¿Y qué compone el Heartland? Pues precisamente lo compone Rusia, porque Rusia comienza en Europa y termina en Asia. Pero ¿cuál era esta teoría? Se enfrentaba a otra teoría que decía que para tú poder mantener la contención de potencia mundial, tú tenías que tener una flota marítima imponente. En el dos siglos atrás la tenía Inglaterra y en el siglo pasado pues lo tenía Estados Unidos hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Que en el caso de Estados Unidos es una isla completa, Estados Unidos y América es una isla completa, y se le hace difícil. Por eso usted han visto que cuando hay guerra nunca se ha visto que un misil caiga en Estados Unidos o que la guerra se arme dentro de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos las inicia o en un continente, en Europa o en África o en Asia, pero nunca Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para tú llegarle a Estados Unidos se hace difícil, porque tú tendrías que tener una flota marítima tan robusta y tan colosal que tendrías que atravesar los mares. Los dos mares que custodian a los Estados Unidos son un valladar que no permite que se generen esas invasiones. Sin embargo, los Estados Unidos, a sabienda de que quien controla el Heartland, es decir, ese cordón que comienza en Europa y termina en Asia, tú tienes que contenerle que no tenga salida al mar. Por esa razón es que la OTAN tiene origen. ¿Qué pasa con la OTAN? La OTAN surge a partir del Pacto de Varsovia y el enfrentamiento contra el nazismo, que dicho sea de paso, se da el caso de que inclusive Rusia o la Unión Soviética termina aliada a Inglaterra, Estados Unidos y Francia para poder derrotar a Alemania. En ese entonces quedan sobre el papel una serie de compromisos que se ratifican en el 90 cuando Gorbachev decide disolver la Unión Soviética. Y era que decía que la seguridad de Europa no podía ser a costa de la seguridad de otros países, incluyendo Rusia. ¿Por qué ha pasado? Que desde el 90 la OTAN ha comenzado a expandirse hacia la Unión Soviética, hacia Rusia, o lo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética se divide y de ahí salen muchos países satélites, unos alineados con ellos y otros no alineados. Entre los que están los no alineados, pues está Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Georgia fue invadida, Ucrania en principio era parte de. Entonces, cuando Rusia ve esto, fíjense que le estoy diciendo que en lo que plantea el Heartland es que Rusia no podía tener acceso al mar. Céntrense en ese detalle. Entonces, cuando se comienza a dar ese movimiento hacia el este, lo que está buscando la OTAN y los Estados Unidos es fortalecerse para que el Heartland no se fortalezca teniendo acceso al mar. ¿Qué pasa también? Que con la Unión Soviética, cuando llega Boris Yeltsin a gobernar en Rusia, luego del Glasnost y de la perestroika,
Rusia queda muy debilitada en términos económicos y con mucha hambruna, de manera que no podía estar en capacidad de enfrentarse a nada como potencia mundial. Llega un presidente como Vladimir Putin y Vladimir Putin comienza a decirle a la OTAN, le dice, ustedes se están expandiendo y por eso ustedes ven que Putin, que en una nación como Rusia, que tuvo zares, luego tuvo el ejército rojo, está acostumbrada a vivir en autarquías o en dictaduras. Putin es un autarca. Y entonces se toma el control y comienza a fortalecer económicamente a Rusia y armamentísticamente. Con el Donbass se da una situación, y es que esa situación, la parte del Donbass, siempre hubo, desde la disolución de la Unión Soviética, personas de origen ruso y que solamente hablaban ruso y que su vínculo lo tenían con Rusia. Pues se comienza a dar, y esos son los temas que no está diciendo la prensa occidental. Hay gente que está siendo asesinada hace 14 años ahí, porque son prorrusas. Dan un golpe de Estado, que es el que trae a Zelensky al gobierno, un presidente títere que comienza a favorecer a la expansión de la OTAN, y Putin comienza a hacerle la advertencia, señores, mire, vamos a negociar, porque en principio lo que había era un acuerdo inclusive de tasa cero entre los gobiernos rusos y de Ucrania. Es decir, libre comercio entre los dos mercados. Ucrania iba a firmar un acuerdo con la Unión Europea, violando acuerdos que tenía con Rusia. Cuando pasa esto, Putin le anuncia y le dice, oigan, ustedes están violando los acuerdos tratados. Y todo este elemento son los que comienzan a generar todo este disgusto. Y que Putin, teniendo claro de que para consolidar el Heartland, él tenía que tener acceso al mar, y es cuando invade Crimea, aprovecha la convulsión que hay con el golpe de Estado que lleva a Zelensky a la presidencia, que muchos ucranianos estuvieron muertos, señores, en ese golpe de Estado. Un golpe de Estado financiado por Occidente. Toma Crimea como parte del control de su acceso al mar. Entonces, yo le digo todo esto porque fuera de todo lo que le puedan estar diciendo de que Putin, de que Estados Unidos, de que Europa, aquí hay un tema de geopolítica y de que lo que está en juego es quién va a ser la gran potencia en el siglo XXI en el mundo. Y que lamentablemente nosotros, cónchale, que nuestro socio comercial es Estados Unidos, y yo no quiero ni defender a Putin ni defender a nadie. Yo lo único que quiero decir es que es muy bueno tú del otro lado del mar comenzar a financiar guerra y a usar una guerra. Señores, lo que está pasando en Ucrania es que están matando civiles. Y la OTAN ya dijo que no va a mandar fuerzas militares a Ucrania, de manera que es el pueblo ucraniano quien va a tener que pelear contra Putin. Contra Putin no, contra Rusia y Bielorrusia. Esa matanza que está ahí no puede ser posible, señores. Hay que ponerle un coto. Se tienen que sentar a negociar y dejar las reglas claras. Occidente, respetar a Rusia, y Rusia respetar a Occidente, y que haya un equilibrio de fuerzas a nivel mundial. De manera, señores, que ya hay fuerzas chechenas que son unos sanguinarios metidos en Kiev, pero también ya hay militares contratistas de Occidente metidos combatiendo ahí. O sea que fácilmente se pone Kiev de acuerdo con Moscú, pero siguen los combates entre fuerzas externas. De manera que es muy lamentable ver un pueblo como el de Ucrania que se esté matando porque otros son los que han usado esa guerra, señores.